la clase. ¿Alguna duda? ¿Estaba claro? ¿No hay dudas? Pues vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con el video. Si tienen dudas, en cualquier momento me alzan la mano, me levantan el micrófono y conversamos para resolver, ¿ya? Sigamos. Tienes aquí los cursos y tienes aquí los alumnos. Y luego defines las relaciones. En una base de datos no relacional puedes tener los cursos y dentro de cada curso, como si fueran campos, tener a todos los estudiantes de ese curso. Y en el curso 2, tener a todos los estudiantes de este curso. Y es un poco raro porque el estudiante se va a repetir. Si un estudiante lleva 2 cursos, se va a repetir en varios lugares. Eso es inaceptable en una base de datos relacional. Por eso se normalizan las bases de datos para no tener redundancia. Pero en las bases de datos no relacionales eso es permitido porque lo que se busca es un acceso muy rápido, muy veloz, ahorrar poder de cómputo. Hay que tener en cuenta que este tipo de base de datos es creado por empresas que necesitan muchísimo rendimiento. Y cuando hablo de muchísimo rendimiento, hablo de muchísimo rendimiento. No creas que porque tú tienes 1000 usuarios ya es mucho rendimiento. Hablo de mucho rendimiento. Casos como Amazon, que creó DynamoDB porque necesitaba reducir en décimas de segundo la respuesta para sus clientes. Porque esas décimas de segundo le cuestan miles de dólares. Entonces crearon su propio sistema que es DynamoDB y que tú también lo puedes usar desde AWS. O por ejemplo Facebook, que crea Cassandra. Nuevamente con la misma finalidad de poder responder a esa demanda gigantesca de usuarios que están consultando, leyendo, escribiendo información todo el tiempo. Entonces las bases de datos no relacionales tienen como prioridad no la integridad de los datos, sino la velocidad, en la escala súper rápida. Pero hay que tener en cuenta algo muy interesante. Todas las empresas usan stacks distribuidos. Es decir, pueden usar más de un lenguaje de programación, pueden usar más de un sistema en la nube, pueden usar más de una base de datos o de un sistema gestor de base de datos. Porque cuando crecen las aplicaciones empiezan a tener servicios distribuidos que luego se van conectando según su necesidad. No hay un sistema monolítico donde todo esté empaquetado. Entonces va a ser normal que tú veas, por ejemplo, que Netflix usa MySQL para ciertas cosas y usa DynamoDB para otras. Va a ser normal. El detalle es que tú tienes que definir claramente tus necesidades. Bueno, realmente tú no, sino el CTO de tu empresa, salvo que sea un proyecto pequeño, un emprendimiento en el que tú sí tendrías que definir con mucha sabiduría qué tipo de sistema de base de datos utilizar. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas o en el mundo empresarial, no sería buena idea tener bases de datos no relacionales, porque en el mundo de las finanzas la integridad y la normalización de los datos es vital. No puedes tener datos repetidos. En una red social que necesita escalar mucho o en un sistema como Netflix que necesita responder muy rápido a los usuarios, una base de datos no relacional podría ser la idea. Pero recuerda que estamos hablando de gran volumen de información. Hay empresas gigantes como Slack que usan bases de datos relacionales, MySQL en este caso. Dropbox usa MySQL también. Entonces, uno de los mitos que hay que quitarnos es que las bases de datos no relacionales son más veloces y por ende, si tú quieres velocidad, cámbiate a una base de datos no relacional. La diferencia de velocidad realmente es muy pequeña. Tendrías que estar en entornos de altísima demanda, que solamente lo tienen pocas empresas en el mundo, para notar realmente la diferencia. Para el resto de mortales,
La diferencia es muy pequeña y la decisión va a depender de criterios muchísimo más técnicos que tan solo moda o tan solo hablar de velocidad. Es más complejo el asunto. Como ejemplo de base de datos no relacionales tenemos a MongoDB, Cassandra, DynamoDB, CouchDB o Redis. Al iniciar este video te dije que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología, pero no te expliqué por qué. Si has estado atento a este video te darás cuenta de por qué. No existe tecnología sin datos. De hecho, la programación en sí misma es manipular datos. ¿Cómo manipulas datos si no los puedes almacenar en ningún lugar? Sería una programación volátil, una programación de momento y que luego desaparece y que no tiene ninguna aplicación práctica. De hecho, ese fue el primer problema de la programación que hubo que resolver: cómo guardar esos datos. Además, hoy vivimos en una época en la que la información es dinero. Vivimos en la economía de la información. Cuando nosotros decimos que Facebook nos espía o que Google nos espía, o vemos que entramos a una página web y luego los anuncios de esa página web nos persiguen por todo el internet, es porque alguien guardó esa visita tuya en una base de datos y luego te estuvo persiguiendo por internet dándote publicidad. El dinero sale de los datos. El machine learning, que es entrenar a las computadoras, se hace con datos. El marketing, la analítica, todo en este mundo se hace con datos. Cuando tú escribes un tweet, publicas una foto en Instagram, subes una historia, son datos que en algún lugar están almacenados y con esos datos se hace muchísimo dinero. Las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Y si tú quieres dominar el mundo de la tecnología y quieres conocer del mundo de las bases de datos, obviamente el lugar adecuado para ti es EDTeam. Te invito a ir a ed.team/cursos para buscar nuestros cursos de base de datos y convertirte en un experto del mundo de la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho. Si es así, por favor, suscríbete, compártelo, cuéntale a tus amigos para que también vengan a EDTeam y no te olvides de ir a nuestra página web ed.team para que conozcas más del mundo de la tecnología y puedas empezar a estudiar gratis o premium hoy mismo. Nos vemos. Bueno, ya saben, editing, cursos económicos. Creo que ya no tienen nada gratis, pero sí son cursos económicos y tiene bastantes cursos de diferentes áreas. Para los fanáticos de la tecnología, pues hay bastante que revisar, ¿no? Preguntas. Ya saben que es una base de datos relacional, una base de datos no relacional, quién está creando estas bases de datos, por qué, cuál es la diferencia. ¿Ya tienen ese concepto claro? ¿Dudas? Sí, en este caso ya está claro porque, bueno, como lo decía ahí, a veces uno de casualidad ve una publicidad, y bueno, como dice él mismo, le sigue apareciendo, le sigue apareciendo. Y si uno se pone a ver, en realidad se va más allá y vuelve a aparecer. Ya, creo que eso es imposible borrarlo, ¿verdad? Eso está agarrado con la caché. Y O si sea, tiene, una vez que borre el caché, se elimina eso. Podría ser. claro, puede ser, dependiendo de qué páginas están visitando, puede ser que eliminando el Claro. caché ya se elimine la publicidad. Pero quien más datos tiene es Google. Y Google la puede vender a cualquiera. Y las API de Google también se las puede vender a cualquiera. O al mejor postor, como sea. Pero esa información que está recopilada por Google, ya que todo el mundo usa el motor de búsqueda de Google, pues Google consigue todas las cosas que ustedes tratan de buscar, conseguir. Entonces ellos crean un perfil de qué es lo que ustedes están buscando. Y a través de eso y un sistema experto, pues el perfil se va ajustando poco a poco y si a eso le agregan inteligencia artificial, entonces con las mismas búsquedas que hacen a diario, entonces van alimentando las neuronas de la inteligencia artificial y van poco a poco perfilando y ajustando todas esas búsquedas que ustedes hacen a un perfil. Entonces dice, ah, ya, Jason le gusta la parte de gráficos y le gusta la parte de gráficos en esta temporada, le gusta la parte de los discos duros en esta otra temporada.
Él se encuentra en tal sector. Entonces vamos a ver qué tiendas están en tal sector. Ah, ya está esta tienda. Entonces de repente aparece otra y digo, ya, si tú quieres vender a chicos jóvenes entre tal edad y tal edad, yo ya tengo aquí tu nicho de mercado. Te va a costar tanto si quieres enfrentarte con ellos directamente. O si quieres conseguir el correo, pues yo ya sé que este nicho de mercado es para ti. Porque yo ya sé los gustos de Jason, yo sé los gustos de Lenny, yo sé los gustos de Carmen, siendo Google, ¿no? Entonces yo los puedo vender. Cuando ustedes entran a la parte de marketing, entonces consiguen contratos con Google y Google tiene un pocotón de planes. Entonces, y ahí empiezan a contratar ese servicio y sus nombres aparecen allí. Entonces ahí les sale la publicidad. Cuando hacen otra búsqueda, tac, tarjeta gráfica, sale ese mensajito especial. Dice, mira, tarjeta gráfica aquí, un nuevo local en Dowling. ¿Cómo en Dowling? ¿Ya están acá? Sí, ya están ahí. No voy a buscar disco duro. Pack te sale. Nuevo local, disco duro, Dowling. También tienen disco duro, sí. Entonces ellos empiezan a tener todo. Y esa es la forma como la lógica de negocio que tiene Google, ¿no? Eso en cuanto a la parte de Machine Learning, de cómo empiezan a operar los datos y toda la cosa. ¿Alguna otra duda? Lenin, ¿alguna duda? No, todo está claro, interesante. Si vamos a hacer algún proyecto de crear alguna base de datos. Estoy viendo qué hacer con la parte de base de datos. No es fácil porque como dije, ustedes no tienen una base. El curso queda corto para por lo menos que ustedes hagan una base de datos. Vamos a tratar de hacer alguna sencilla relacional. No relacional no les puedo prometer porque eso es otra cosa. Ya, lo que quiero que sepan ahorita es que es una base de datos. Recuerden que tiene que tener un sistema, y ese sistema gestor, el software. Entonces ahí estamos hablando de las marcas, sistema gestor o motor de la base. Pueden escuchar también ese término. ¿Cuál es tu motor de base de datos? Ah, ya, tu motor es Oracle, tu motor es Sybase, tu motor es MySQL, tu motor es MariaDB, tu motor es un poco de base de datos que existe. Postgres, lo que sea, ¿no? O el sistema gestor. Todo eso se refiere a la marca de la base de datos. Entonces, eso se refiere a base de datos relacional. Esta base de datos relacional es la que trataba de explicar acá el que representante de EDTeam, es que todas las tablas que maneja la base se relacionan entre sí para garantizar la atomicidad, la persistencia de los datos. ¿Para qué me sirve toda esta relación, persistencia, atomicidad y cosas así? Es para que el momento que nosotros empecemos a agregar los datos dentro de estas tablas, para agregar datos a la base de datos, manejamos tablas. Entonces estas tablas se relacionan entre sí. Por ahí hay una que otra tabla no aislada que no se relaciona, pero eso es para otra estrategia. La base de datos relacional se deben de relacionar. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo es esta relación. ¿Por qué tiene que haber esta relación? Porque no solo una base de datos y me vuelven loco con otro tipo de base de datos no relacionada. Entonces, asumamos que aquí, esperan un ratito,
Listo, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es esto de la tabla y la relación. Entonces, esta es una tabla y vamos a asumir que esta tabla es la cabecera de factura. ¿Qué es esto de cabecera de factura? Allá. Entonces aquí vamos a almacenar, vamos a almacenar el vendedor, quien vendió el producto, y vamos a almacenar el cliente, ¿ya? Pero el detalle de la factura, o sea, cuántos productos compró y todas las cosas, pues, lo manejamos con otra tabla. Entonces vamos a poner aquí otra tabla. Ya. Aquí tenemos otra tabla y esta tabla es la que va a ingresar, se llama detalle. Y esta otra tabla de detalle, pues se va a relacionar con la tabla producto. Vamos a asumir que son cuadrados. Ah, es un cuadrado. Y esta se va a relacionar con producto. Entonces, ¿por qué no lo hago en una sola tabla? Y me evito tantas tablas. Fácil. Yo no puedo hacer todo esto en una sola tabla. Por ejemplo, factura. La tabla factura. ¿Por qué no lo puedo hacer? O sea, realmente sí lo puedo hacer. El tema es que si yo empiezo a poner aquí en una sola tabla todo, se me repetirían datos. Pues porque aquí iría el nombre del vendedor, el nombre del cliente y el producto. Entonces, compró este producto, compró este producto, este producto, este producto, y así la lista de productos que tenga. ¿Cierto? Eso es para un cliente. Pero si viene el mismo cliente y hace otra compra, el mismo cliente, pues tiene que llenar lo mismo. Tiene que llenar lo mismo, es otra factura. Tiene que llenar, se repetiría el vendedor, se repetiría el cliente y empezaría a llenar otra vez sus productos, ¿cierto? Y tendríamos el total. Eso sí es que estamos manejando una sola tabla. ¿Ya? Pero yo no manejo aquí, el momento en que yo lleno los productos, yo no manejo el tema este, del nombre del producto. Yo manejo el código del producto. Entonces, ¿cuántas cantidades compró ese código? Tanto. Y empiezo a hacer el cálculo por producto. Compro 3 productos. Con ese código yo tendría que empezar a consultar la tabla para saber a través de ese código cuál es la descripción. Pero eso al final. El momento solo con el código, pues empezaría primero a consultar, a ver cuál es el valor y cuál es la cantidad que compró. Entonces llenaría la cantidad que compró de ese producto, sacaría el costo por producto y multiplicaría sacando un subtotal por producto. Saco el subtotal del segundo producto, saco un subtotal y así saco un subtotal. Al final, cuando ya cierre la factura, tengo que sacar el gran total. Y eso, pues obviamente, pues tengo que almacenarlo ahí mismo. Eso es para una factura, si es que lo hago de esa forma. El tema es que si es que lo hago de esa forma, cuando me toque llenar otro registro, tendría que hacer lo mismo. Y es un problema, porque se repetirían datos. Se repetirían dato tras dato. Porque esta tabla que se la ve aquí bonita es así. Entonces, esta es la columna cliente. Esta es la columna vendedor. Esta es la columna, si es que se lo hace de esta forma. Esta sería la columna, se me ocurre, producto. Esta es la columna cantidad. Esta es la columna, vamos a poner descripción. Esta es la columna subtotal. ¿Y qué más? Esta es la columna fecha. Fecha. Esta es la columna unidad. ¿Qué tipo de unidad es? El tipo de compra. Entonces, ¿cómo lo compró?
compró efectivo, cheque. ¿Qué más? Si tuvo descuento, código de descuento. Entonces empieza a hacerse demasiado pesada. Primero tiene demasiadas columnas y se van a repetir los datos, porque aquí esto tiene que referirse con un código, que podría ser el código de la factura. Vamos a hacer que esta es la primera factura. Entonces aquí está el cliente Giancarlos, aquí está el vendedor Lenin, y aquí empieza a ponerse el código del producto y empieza a sacar todo esto. Y yo digo, ya compró papas, perfecto, compró papas, chévere. Pero también compró manzanas, pero si le voy a hacer otra fila, tiene que ser para el mismo cliente. Entonces este cliente tuvo el código 1, Giancarlos. Entonces este otro, que es Giancarlos mismo, ahora va a comprar manzanas. Y el mismo cliente 1 está comprando en la misma factura, vamos a suponer peras. Entonces se me empiezan a duplicar los códigos. Entonces, ¿cómo hago para que sea único? Para referenciar que todo esto corresponde a una sola factura. Se empieza a complicar. Yo tendría que agregarle otro código que sería el código de factura, porque ya este código que estaba acá, que era de factura, ya no aplica, porque se repetiría. Es la misma factura, es la misma factura, y ya no puedo hacer referencia a esa fila. La fila tiene que ser única para poder referenciar que esa única fila corresponde a esa venta. Pero si lo manejo en una sola tabla, no podría hacer eso. En cambio, si lo manejo de esta forma, de la forma inicial, a través de tres tablas, sí lo podría hacer. Sí podría referenciar una fila como una sola venta. Porque como me jalo a la cabecera, entonces esta parte de productos no va. Esta parte no iría porque en la cabecera solo va el código de la factura, el cliente y el vendedor. Y el total podría ser, aquí no está, pero podría ponerse el total. Entonces ahí ya no se repite haciendo este esquema de acá arriba. ¿Y cómo es la relación? Ya, pues, esta factura debe tener su detalle. Entonces acá manejamos el detalle. Entonces, el detalle te va a indicar que nomás compraste en esa factura. Sí, pero el detalle tiene que conectarse al producto porque tiene que ligarse al producto. El costo del producto, cuántos productos compraste y cosas así. Entonces se liga al producto. Entonces cuando yo jalo algo, y esto es lo interesante para que vean cómo es la relación. Si yo aquí tengo un producto de manzanas y tengo 20 manzanas, entonces, y hago una venta, depende de la cantidad de manzanas que compre. Entonces yo compro 10 manzanas. Entonces hago la venta y hago el cálculo aquí y saco el total, saco el subtotal y lo pongo acá. Saco el subtotal por producto y saco el total de todos los productos y lo pongo acá. Entonces cuando yo empiezo a hacer y empiezo a llenar esta tabla de detalle, los 10 que compré tienen que reducirse. Entonces, esto que es producto, realmente es una mini bodega de todos los productos. En esta mini bodega dice que tenía 20. Pero vendiste. Entonces ya no tienes 20. Ahora tienes 10. Y empiezo a variar el stock del sistema. Entonces, cada venta tiene que agregarse a esta tabla y actualizar la tabla producto en su stock. Ya no tiene 20, sino tiene 10, porque se vendió 10. Entonces 20 menos 10, les quedan 10. Entonces, estas estrategias, que ya como suena como programación, que cuando se hace una venta, la cantidad tiene que reducirse a la que estaba y actualizar la tabla producto para que la próxima venta no venda más de lo que tiene ahora en stock. Ahí se actualiza automáticamente, ¿verdad? No, no se actualiza automáticamente. Uno tiene que programarla. O sea, se la programa para que
trabaje de esa forma y solo quedaría en el stock. Y ahí se le... Ah, ya, Claro, uno lo programa. ya, Eso ya lo hace el que sabe la base de datos, empieza a programar. Y es complicado. Al inicio todo esto se escucha fácil, pero ya si se meten en el lenguaje SQL, SQL Language, a ver, SQL, era Select Query Language, lenguaje de consultas de selecciones. Me parece que era así las siglas de SQL, eso significaba. Y hay un ANSI SQL, como lo dijo el del video. Entonces, hay un ANSI, un estándar que ustedes empiezan a aprender y de ahí cada motor de base de datos empieza a variar ligeramente, ¿no? Ahí hablaban de la fecha, que para el uno el formato de fecha era ligeramente diferente que para el otro motor de base de datos. Pero si saben el ANSI SQL, pues es como el inglés, más o menos, ¿no? Es como el inglés, o mejor dicho, para nuestra cultura, el español de España. Entonces, si saben el español de España, no significa de que no puedan comprender a un colombiano, a un peruano, pero la matriz es el de España, ¿no? Esa es la lengua mater. Y de ahí empieza a variarse un poquito sus modismos y ese tipo de cosas. En cambio, acá es similar con la base de datos. Entonces, la base de datos tiene pequeñas diferencias con los otros motores de base de datos. Esto es la relación. Esto es lo que llaman base de datos relacional. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como base de datos relacional. Preguntas. Ahora, él hablaba de sistemas financieros. En el sistema financiero hay que verificar, certificar de que todos los procesos se lleven con todo la seguridad requerida, porque no puede faltar ni un centavito. Todo tiene que estar en orden. Entonces, en sistemas financieros no se aplica directamente, no se aplica en base de datos no relacional. En su mayor parte se trabaja con base de datos relacional en su negocio. En los servicios que puede ofrecer, puede combinarse con base de datos no relacional. Pero en el negocio en sí, no puede estar enfocado con base de datos no relacional. ¿Por qué? En el video se escuchó que hay una diferencia de la relacional con la no relacional. Y eso estamos hablando de millones de datos. Esa diferencia se ve cuando hay millones de datos y la lógica del negocio lo permita. Si la lógica del negocio no lo permite, no va a haber diferencia entre el uno y el otro. Tienen que ver cuál es la lógica del negocio y hacia dónde está orientado el problema. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer conversaciones, mandar unas conversaciones sincrónicas y todo ese tipo de cosas, o asíncronas, síncronas o asíncronas, entonces pueden trabajar con base de datos no relacional. No es necesario que trabajen con base de datos relacional. No necesito que se valide correctamente esa información y tiene que ser lo más rápido. Yo necesito rapidez. Aunque todo el mundo exige rapidez, pero en el chat, en la comunicación directa, en la comunicación por voz, por medio escrito, se requiere una velocidad rápida. Cuando hablamos en un sistema, también, pero no tan rápido como lo que queremos el momento que cogemos el teléfono y queremos escuchar a otra persona. Eso tiene que ser instantáneo. Entonces, en esos ambientes puede ser que una base de datos relacional sea no relacional sea la solución. Puede ser. Entonces, hay que ver bien hacia dónde está enfocado. No es que el uno sea mejor que el otro, pero hay situaciones en las que se aplica una base de datos no relacional y por lo general estamos para aplicar bases de datos relacionales para que pueda haber integridad, atomicidad y el resto de términos para evitar de que se dupliquen datos
y cosas así. El riesgo es que, una desventaja es que activar todas estas flechitas, que no puedes crear una cabecera si no tienes detalle, no puedes poner un detalle si no tienes un producto, entonces son como unas reglas ahí. Si activaste detalle, si agregaste una línea en detalle, tienes que modificarme el producto. Entonces, por defecto ya tienes que modificarme el producto. Entonces, tienes que hacer esa programación, tienes que ajustar bien. Y si no se logran hacer, te regresas a donde estaba y repites. Porque no puede ser, no, es que hubo una falla en la conexión, pero sí pude poner el detalle. No, eso no aplica, porque si pudo poner el detalle, pero no pudo actualizar el producto, no me sirve. Sí, generaste tú el detalle, vendiste las 10 manzanas, pero el producto sigue con 20 manzanas, entonces me estás vendiendo más de lo que yo tengo. Entonces, esos pequeños riesgos que puede ser por conexión, por lentitud de la máquina, por averías eléctricas, entonces no se pueden dar. Eso no se puede dar. Tiene que ser preciso. Tiene que estar el dato íntegro. El dato tiene que estar íntegro. No tiene que haber ninguna falla. En cambio, con la parte de no relacional, no tiene esta cualidad de verificar que todo esté correcto. No, esas son para rapidez. Entonces, mientras más rápido sean, mejor. Entonces ya no se ve las relaciones. Por eso son bases de datos no relacional. Al quitar este problema de la relación, nos libramos de esa carga. La máquina ya no ocupa recursos para hacer estas validaciones. El programa no las hace tampoco, en el momento de programar con la base de datos, no las hace tampoco, entonces se libera y son mucho más rápidas. Entonces ya nosotros no manejamos estas tres tablas, sino que posiblemente ahí sí manejemos una sola tabla, ¿no? Una sola tabla. Se van a repetir líneas, pero yo puedo, en lugar de repetir líneas, yo puedo poner aquí, por ejemplo, en el caso de acá, un código de factura. Entonces yo le pongo 0101 y me invento un código. Y para este es otro. Y para este es otro. Pero yo sé que si empieza con 01 es la misma factura. Si empieza con 02 es otra factura. Entonces empiezo a crear códigos para solucionar este tipo de problemas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, si consulto directamente esta tabla, yo tendría todos los datos en un solo golpe. Si consulto esta tabla, no puedo hacerlo. Porque al llamar a esta, tengo que jalar a esta y luego jalar a esta. Entonces voy jalando una a una para empezar a recopilar todos los datos. Y eso cuesta. En cambio, si tengo toda la tablita si tengo todos los datos en una sola tabla, pues llamo a la tabla y ya están todos los datos. Es más rápido. Pero depende el ambiente en el que se desarrolla. ¿Alguna duda? Listo. Nuevamente, por esta última vez, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí. Ya el fin de semana les subo los videos que le faltaban. No hay preguntas, entonces pues, sería su fin de semana. Excelente fin de semana, cuídense. Dios los bendiga fuertemente. Buenas noches. Buenas noches.